Ustedes piensen ahora en qué tipo de estructura van a utilizar. Por ejemplo, en el trabajo práctico. En el trabajo práctico van a elegir, ¿verdad?, un tipo estructural. Ellos eligen. Ellos eligen y pueden hacer variaciones también. Ya. O sea, Combinar. combinar. Correcto. Entonces, si por ejemplo quieren hacer una estructura del tipo arco y cable o combinada, que es una belleza, como el estadio de Wembley, que tiene la combinación de un arco con los cables. Ya les muestro la foto. Y sin embargo, el cliente les pide el techo de un surtidor. El techo de un surtidor. Ustedes se fijan lo plano, lo chato que son los techos de los surtidores en relación a su luz. Son techos impresionantemente planos, con poca altura. Son estructuras metálicas generalmente porque tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de ser calculado y absorber las tremendas solicitaciones. Muchas veces tienen solamente dos apoyos y grandes voladizos a ambos extremos y la distancia entre los apoyos también grande. Entonces, los techos de los surtidores son estructuras muy, desde el punto de vista de arco y cables, muy esbeltas, muy arriesgadas. En cambio, los otros, que también les muestro enseguida, como lo que tenemos, por ejemplo, en el Panteón de Roma, es ya un arco, es una semi-esfera, ¿verdad? Porque, y en la parte central tiene un agujero. No sé cómo se llama desde el punto de vista de arquitectura ese agujero que tiene un óculo. Perfecto. Un óculo, una parte abierta. ¿Verdad? Es prácticamente de medio punto. Arco de medio punto, ¿verdad?, y que tiene un óculo. Entonces, cuando van a proyectar, tienen que pensar en eso. Cuando más plana es la estructura, mayor es la solicitación. Hay una fórmula que tal vez no sea el momento nomás de pasar ahora, pero cuando veamos vigas, losas y vigas, ahí sería más propicio hablar del momento de inercia. Por ahora sí no. Entonces, lo que tiene que quedar claro son dos cosas. O sea, son estas cosas. ¿Cómo trabaja un arco? ¿Cómo trabaja un cable? Eso es imposible de confundir. ¿Cómo trabaja un arco? ¿Cómo trabaja un cable? ¿Cuál de ellos puede soportar flexión? ¿Verdad? ¿Y cuál no puede soportar flexión? ¿Qué es lo que pretendía el arquitecto, que también voy a mostrar una foto enseguidita, Antoni Gaudí, al proyectar sus arcos? Ven ustedes, es decir, habrán visto ustedes que en algunos casos él colocaba unos pilares no verticales, sino inclinados. Esos pilares inclinados, ¿para qué o por qué? Porque no era una estructura de hormigón armado, primero. En su época era una estructura más bien con poca armadura, más bien estructuras de bloque, más bien pedazos. Y en el caso de la estructura de los romanos, con más razón, era un bloque sobre otro bloque, ¿verdad? Y esos bloques transmitían la fuerza en forma tangencial, y de acuerdo a la colocación de esos bloques no necesitaban armadura porque no había tracción. Lo que se procura, o lo que procuraba Gaudí, inclinando sus
pilares es hacer que esos pilares trabajen a compresión pura. Bien. Entonces, si trabajan a compresión pura, tranquilamente pueden ser pedazos de piedra, bloque de piedra. El tatacuá, el horno, el horno donde se hacen las chipas, es una estructura autoportante donde no existe o no tienen armaduras. Un ladrillo colocado en forma encima del otro, la forma es prácticamente parabólica. Y entonces no necesita armaduras, porque no hay tracción. Nosotros en la estructura en general, la de hormigón armado, colocamos el acero donde hay tracción. En cambio, el hormigón se encarga directamente de la compresión. Entonces, esos ladrillos van forzando el peso propio uno en el otro y la reacción ya llega en casi vertical en los apoyos. Entonces, la sección de un horno es una parábola. Y la parábola es esta prácticamente. ¿Verdad? Si queremos hacer que solo y exclusivamente sea compresión vertical solamente, tenemos que tener el horno de esta forma. Y el horno no tiene esa forma, tiene una forma un poco más achatada. ¿Por qué? Porque esa pequeña necesidad de soportar la flexión se encarga el material. Es un arco y tiene posibilidad de soportar pequeña cantidad de flexión. No hacia los cables, ¿sí? Entonces, para resumir, lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es comparar una con otra, tracción, una, compresión, otra, flexión en el caso del arco, puede soportar una parte, y por eso es que necesita más cuerpo. O sea, un arco autoportante no puede ser una, por decir, una cáscara muy fina. No puede ser una cáscara muy fina. Tiene que tener un cierto espesor. La otra pregunta que iba a hacer. No, yo quiero una cosita más conceptual. ¿Qué diferencia existe en cuanto a las solicitaciones o reacciones o cargas entre una cúpula y una bóveda? Bueno, primero vamos a tener que definir esas dos. ¿Qué es una cúpula y qué es una bóveda? La cúpula del tataco. No, para hacer la cúpula no es una ¿qué sección es el medio punto? No. La bóveda sí. Un arco corrido. Sí. Y en la forma, ¿verdad? Yo hice la diferencia entre esto, ¿verdad? Entre esto que es el extremo, que es cuando la luz coincide con la flecha, y este otro que es el, vamos a decir, el otro extremo, en que la luz es mucho mayor que la flecha acá es pequeñísima. Y entonces va variando las componentes nada más. Esa nomás es la diferencia. O sea, la diferencia son las componentes. Las componentes en la vertical y en la horizontal. Que tenemos que hacerlo nosotros para estudiar, para poder calcular. Tenemos que descomponer esa carga. La cúpula no podría ser más resistente que una bóveda. Por ejemplo, la cúpula es cerrada. Es cerrada. Sí. Como la cúpula de la Basílica de San Pedro. Sí. Y tiene un anillo abajo. O sea, Sí. Y la bóveda es un arco corrido que tiene abierto a su... Ahora sí. Ahí está. A ver, estoy entrando en facultad de arquitectura. La cúpula es un semicilindro. Sí, exacto. Ya. Entonces una cúpula es un semicilindro. Sí. Cortado. ¿Verdad? Cortado, ¿verdad? Ya. Ahora sí. Todos los días se aprende algo, ¿verdad? Yo he aprendido eso. Gracias. Y entonces esa forma de la cúpula
va a ser la diferencia, va a ser la reacción va a depender de esa forma. Si esa cúpula es de medio punto la sección, entonces tiene un tipo de reacción. Y si tiene una forma un poco mayor, que no es cilíndrica, entonces las reacciones varían. Esa es más la diferencia. Y que en ambos casos nosotros generalizamos en esto, en el plano. En ambos casos trabajamos en el plano. En ambos casos. Nosotros cortamos la bóveda y tenemos esto. Y cortamos la cúpula y tenemos esto también. En el plano estamos trabajando siempre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Será que el proyector funciona? No, pero... Otra diferencia sería que la bóveda se analiza en una sola dirección y la cúpula en dos. No, en ambos casos se analizan dos direcciones, pero siempre es en el plano. A eso es más yo... O sea, vos la bóveda, la cúpula no vas a cortar de forma longitudinal para analizar, vas a cortarlo en forma transversal. Si es un cilindro como estamos llegando a la conclusión que es, pues estoy cortando de esta manera. Y en la bóveda cortamos pasando por el centro. Entonces también tenemos en dos direcciones siempre. En dos direcciones. Lo que pasa es que no se juega nomás con la dirección en la vertical. Con la dirección en la vertical no se juega. Ese comité, ¿verdad? Con la dirección en la componente, en la horizontal sí. Como ustedes vieron, acá pasamos de esto, flecha igual a la luz, y las reacciones solamente, casi prácticamente verticales. Este otro, donde la luz es mucho mayor que la flecha, y las reacciones son prácticamente horizontales. Esa variación podemos hacerlo nosotros con la forma, pero inalterable se mantiene la carga. La carga se descompone en dos reacciones, con la cual nosotros trabajamos variando la horizontal, variando la forma. ¿Sí, Esteban? No, última pregunta. El peso propio del elemento, ya sea bóveda o cúpula, el peso propio. Sí. La carga vertical no se discute. Exacto. Y la horizontal, ahí sí. Con y el peso propio, no con carga aplicada encima de ambas formas. O sea, peso propio solamente. Ya. También llegaría a descomponerse horizontal o solo vertical. No, siempre. Peso propio. Peso propio, siempre de acuerdo a la posición. El peso propio siempre es vertical. Sí. Lo que hace que el peso propio haga una reacción en la forma de la estructura. El peso propio siempre es vertical y equivale al peso. ¿Verdad? Pero lo que hace que cambie en la forma. ¿Verdad? No sé si estoy respondiendo bien, no sé si es satisfecho o no. Sí, claro. Satisfactoria. La forma es la que, o sea, la forma sin un arco ya no es, digamos, solo con reacción vertical, sino que se deforma un poco más plano. Sí. Igual con el peso propio ya descompone horizontalmente. Así mismo. Igual Aunque el peso tenga solamente una dirección, en el punto de aplicación a la curva, en el punto de aplicación se descompone en dos. Si bien el peso es solo vertical siempre. Sí. A eso es lo que yo quiero hacer una pregunta. Voy a utilizar los gráficos. Diciendo de que las componentes verticales son invariables. Sí. Entonces, supongamos de que este carga la misma cantidad de peso que esta. Si nosotros agarramos y descomponemos esta resultante en su horizontal y en su vertical, sí. Esta vertical va a tener la misma cantidad que esta vertical. Sí.
¿Sí? O sea, lo que queremos es llegar, a lo que vamos a llegar es que la reacción horizontal sea la mitad del peso, si es que es solo peso propio. En el caso de que estamos hablando solamente de compresión pura, lo que vamos a tener es de que esta verde, Sí. que es la verdadera, sí, la real, la real, va a ser igual a la vertical de esta. sí, Eso es lo que quiero yo. así es. Entonces, en cuestión de eficiencia, si nosotros queremos agarrar y armar nuestro apoyo como para que trabaje en un solo sentido, ¿qué nos conviene más? ¿Nos conviene trabajar solamente con compresión o nos conviene trabajar con dos tipos de reacciones? ¿Cuál de los dos? Acá tenemos otra complejidad más que obviamente va a tener que ser un poco más alta. Pero en cuanto a eficiencia, digamos de que el apoyo de esto va a necesitar ser más chico. Porque es enteramente vertical esto. En cambio este va a tener que tener un componente vertical y va a tener que tener un componente horizontal, como para evitar ambos tipos de empuje. A eso es lo que quería Sí, decir. entiendo. La complejidad de esto es que es mucho más fácil soportar cargas verticales antes que horizontales. Si ustedes tienen algo como esto, aquí y aquí, y le quieren colocar encima esto, de esta manera, la reacción del peso total de la estructura vertical se soporta con una zapata, ¿verdad? Estos dos, una zapata en cada apoyo, 2 zapatas necesitaríamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitaríamos si esto es una estructura chata, plana? Necesitaríamos algo que no me vuelque la zapata. Porque ven que ustedes esta carga, que en este caso está teniendo la azul, le estoy diciendo, una reacción prácticamente vertical y esta es prácticamente horizontal. ¿Cómo es más fácil soportar? ¿Puedo utilizar esto un segundo? Vamos a suponer esto, perdón, estaba tomando. No, tranquilo, no estoy tomando. Pues ya voy a tomar el de ella. No. Permiso. Esto que está acá, este pilar. Y este pilar, sabemos que los pilares trabajan principalmente a la compresión. Principalmente a la compresión. Ahora vamos a ver en un momento que no solamente trabajan la compresión, que también pueden trabajar en la cabeza, sobre todo, a tracción, dependiendo de la posición de la resultante. Bueno, este pilar, colocando así en la vertical, ya está soportado. Ven ustedes que ya está soportado. En cambio, si yo tengo una carga inclinada, ¿ven cómo vuelca esto? ¿Ven cómo vuelca automáticamente? ¿Qué sucede cuando yo vuelco esto acá? O intento una carga que intenta volcar. No pongan la foto de mi señora y mía. Bueno, es más difícil, señores. Este anclaje de la zapata es mucho más complicado cuando tenemos una carga inclinada. La zapata en la vertical, sin problema. Pero la zapata que tenga que soportar una carga horizontal es mucho más complicada porque ahí puede ocurrir torsión en la zapata. Una carga de este tipo tuerce nuestra zapata. En cambio en la vertical no hay ningún problema. Entonces es más fácil este que este. Pero la combinación siempre es la que gana, ¿verdad? La combinación de ambos. ¿Sí? Bueno. Gracias. Sistemas estructurales 2, que increíble. Bueno, no sé si me pasa sobre esto, ¿qué pasando? ¿Podemos reducir la luz?
Gracias, Bob. Vale. Ahí, claro. Ya tiene corriente hoy. Vamos a esperar media hora. Pero que bien, relativamente, camino bien. Bueno, introducción. Es el tema del piso de la yota, bro. Es el tema del piso de la yota. La Si yota, querés correr tu señora, no te sirve. resbaladiza. Bueno, arco y cable son soluciones eficientes, ¿no?, para cubrir grandes luces. Esta clase explora su comportamiento estructural de aplicación arquitectónica. Por favor. Los arcos trabajan, como ya dije, a compresión, desviando las caras verticales hacia los apoyos. Ejemplos de tipo de arcos de medio punto, parabólico y elíptico. El empuje horizontal de los apoyos requiere cimientos o tirantes. El empuje horizontal. Tabla. Pasamos, por favor. Esta es la fotografía del Panteón de Roma. Es una cúpula, esta sí es cúpula cristiana, basada en principio de arco, ¿verdad? Luz 43.30 metros. ¿Ven? Por favor, la otra imagen. Estos son puentes medio largos. Clásico puente casi de medio punto, dice ahí, pero realmente tiene una forma un poquitito más Arco punteada. apuntado. Arco apuntado. apuntado. Es lo mismo. Es perfecto. Bueno, estos son los puentes típicos de la época medieval, ¿no? Esto ya es una obra de Antoni Gaudí, donde vemos la estructura bastante cercana o incluso mayor casi aparentemente, no sé si hay deformación, mayor flecha que luz, o muy cercanas están, ¿verdad? Obras típicas de ellos. Por favor, son arcos. Ven que la posición en los componentes de estos arcos son por lo menos la parte de revestimiento ya es cerámico, ¿verdad? Perdón. Una pregunta con respecto a eso, que estábamos hablando del arco que tiene la misma flecha y la luz. Eso, por ejemplo, pareciera ser que la flecha es mucho más, o sea, mucho mayor que lo que es la luz. Incluso, ¿verdad? A partir del que la flecha, ¿verdad?, es igual a la luz, ahí ya hay compresión pura. Continúa eso para arriba, aumentando la flecha, sigue siendo compresión pura. Entonces incluso es más beneficioso, es más a favor de la seguridad. Compresión pura. Esos son los arcos típicos de obra de Gaudí. Eso es, creo que el colegio teresiano, una cosa así, donde se muestra ver claramente mayor la luz que la flecha, claramente mayor que la luz. Por favor. Y esto sí que es una combinación, ya no está apareciendo en el zócalo, pero está bien. Estos son paraboloides de revolución, la forma. Imagínense, encima pilares torsionados. Otra vez. Obra impresionante de Antoni Gaudí. Ahora ya pasamos a cables, donde dice tracción. Los cables resisten solo tracción y adaptan una forma funicular según la carga. Las aplicaciones: puente colgante, cubiertas colgantes, tensoestructuras. Tensoestructura es la combinación de estructuras con geotextiles. Ya va a llegar en su momento donde vamos a tocar con mayor profundidad las tensoestructuras. Las ventajas entonces: eficiencia, ligereza. La desventaja: flexibilidad. ¿Qué significa necesita rigidizadores? Ven, hace rato que nosotros colgamos esa cuerda y teníamos un arco que es totalmente deformable, ¿verdad? Si la tensión no es tan grande,
ese arco se deforma. Entonces, ¿qué necesitaríamos ahí? Vamos a hacer de nuevo, por favor. Ahora el turno es que Ahora el turno es que... porque apagó el proyector. ¿Por qué apago? Ahora vos venís, por favor. Yo necesito que por favor. Cristian, ayúdame. No, vos vas a ser rigidizador. Ah, yo pensé que me iba a colgar la mano. Y te vas a colgar. Ahí te van a saltar. Ahí está. Oh, pues, bueno. Esto, así, es una curva formada por la curva de un cable, que es la catenaria, como es. Ven que si yo quiero colgar una carretera a esto, ven el problema que hacen. Es totalmente como para jugar. Haciendo un gato. Poner una cara en el medio, por favor, una cara puntual, y ustedes ven ahí cómo adquiere esta forma. Dos caras puntuales, esta forma. No. Así no te va a poder pedir. Que ayude como infinitas cargas, no. Hay bastante carga, hay bastante masa, pero no va a poder. Eso es innecesario. Bueno, ahí vamos. Eso que está haciendo él, por favor, soltá ahí. Eso que está haciendo él, ¿qué es? Está rigidizando nuestra estructura de cable. Está rigidizando. Está agregando ¿qué? Puede ser, por ejemplo, una barra. Puede ser una, ¿cómo se llama? Una cercha que tiene la longitud de los dos, de la longitud entre ambos apoyos. Esa es una cercha, por ejemplo. Ese es un rigidizador. Pueden utilizar más rigidizadores que lo convierten de esa manera. ¿Sí ven? Rigidizadores. Pueden estar arriba, como el caso que estamos, o colgados. ¿Verdad? Los rigidizadores colgados son los más utilizados porque ya regularizan la superficie. Y ya tenemos la superficie de la carretera. ¿Puedo soltar? Suelta aguanta. ahí. Ya, muchas gracias. No Esos son, recuerdo. esos son los rigidizadores. ¿Ya? Los que agregamos para rigidizar. Su nombre ya lo dice. Sí. Entonces podríamos decir que los rigidizadores son los pesos, ¿verdad? Los puntos de tensión del cable. Son elementos que justamente cumplen esa función, rigidizar, hacer que esa estructura de cable que no tiene forma prácticamente se convierta en una con forma determinada. Esos son los rigidizadores. Bueno, perfecto. El próximo, por favor. Esta es una fotografía del puente de Brooklyn. Ven ustedes acá, atiendan un poquitito acá. ¿Cuántas hileras ustedes ven acá? ¿Cuántas hileras de cabos? Cuatro, ¿verdad? Aquí se ven como 4 hileras de cabos. Fíjense, nuestra estructura, o sea, el puente Héroes del Chaco es una estructura mucho más arrojada. Tiene un solo plano de cabos centrado en el medio. Acá vemos que son 4 cabos. ¿Puedes cambiar por favor la imagen? Esta es una visión nocturna, pero se ven los cabos. Ven ustedes como el cable que tiene la forma prácticamente de la catenaria, de él penden otros cabos que soportan la carretera propiamente, que en este caso está rigidizado por la carretera. O sea, el rigidizador en este caso es la carretera. ¿Ven? Pero es puente colgante, igual que nuestro puente Héroes del Chaco. Por favor, la siguiente. Ven ustedes acá claramente que hay 4 hileras. ¿Ven? 1, 2, en el medio, 3 y 4, ¿verdad? Hileras son planos de cabos. Nuestro puente tiene uno solo.
y está equilibrado. Ahora vamos a llegar. Siguiente, por favor. Este es nuestro puente, que también es una belleza realmente, ¿eh? Solamente que ahí ustedes están viendo que la carretera está soportada por una sola hilera de cabos. Es no solamente una hilera, un solo plano de cabos. ¿Ven ustedes que tienen dos pilares centrales? ¿Verdad? Y de esos pilares centrales penden los cabos. Es una estructura de cabos, estructura colgante. ¿Hay otra foto, por favor? ¿Ven? Ese pilar central, esos dos pilares centrales determinan un plano, uno solo, que el puente de Brooklyn tenía 4. ¿Verdad? ¿Cuál es la pregunta, Esteban? Si es que... ¿Cómo tensan esos cabos, Inge? ¿Cómo se tensan? Ustedes ubican, ustedes conocen por supuesto, el portaminas. El portaminas tiene una estructura en la punta, una estructura cónica, que cuando ustedes aprietan el extremo, abre esa estructura. Tiene un resorte, ¿verdad? Que cuando sueltan el resorte, se recoge. Y al recogerse, comprime el cabo. Es el mismo sistema de sujeción que tiene. Son cosas muy finas, de origen italiano, ¿verdad? Esos, digamos, soportes o sujetadores de los cabos. ¿Es el mismo cable que pasa de un extremo al otro? Es el mismo cable. Es el mismo cable. Sí, el mismo cable. ¿Y Se anclan ahí en los extremos y se tensan. O sea, este cable que está pasando acá, el último acá, es el mismo que continúa ahí y vaya. No. Sí. Eso es lo que es. Este con este. Sí. Exacto. Y este Con ese otro. Sí. Esta estructura está separada De la otra. En cada una, esta es una estructura separada, independiente. Esta es una y esta es otra. Y esto. Pero el cabo que pasa allá arriba es el mismo. ¿Ya? Y cada uno de los tensores tiene su par, ¿verdad? Para poder trabajar de manera simétrica. ¿Su qué? Su par. Es el mismo. Ah, claro. Es el mismo que continúa. Este al subir acá, Da una vuelta y va. Entonces, Sí, entonces garantizar que las tensiones van a ser las mismas realmente. Bueno, ahí hay una foto más linda todavía que la que sigue, nuestra bandera. Realmente es linda, no lo podemos negar. Bueno, estos pilares centrales están soportados por... Ahí se ve prácticamente una estructura así, en forma de grada, casi en forma de grada. Señala un poco, por favor. ¿Ven cómo tiene una forma de grada, verdad? Eso es un cabezal de sección variable. Acá se ve en esta parte y en el otro, ¿ven? Acá se ve la primera parte de aquella sección de gradas. ¿Verdad? Eso va en una estructura, ¿qué figura sería? ¿Qué figura sería? Un paralelepípedo. Es un paralelepípedo la que va dentro del agua. Y de ese paralelepípedo rectangular le salen pilotes. Y esos pilotes van anclados en la roca madre. Son pilotes de diferentes profundidades hasta anclar en la roca madre. La roca madre es la roca a partir de la cual es solo roca, el lecho del río. Se ancla convenientemente. ¿Ven? Ya. La próxima. Entonces, el sistema híbrido es cuando mezclan ambos tipos estructurales, ¿verdad? Se mezclan o combinan
y permiten aprovechar la compresión del arco y la tracción del cable. Trabajan en forma combinada, ¿verdad? Aplicaciones, cubierta ligera, estadios, grandes luces. Estadio es justamente el que está aquí, el estadio de Wembley. El arco autoportante, que es ese que está señalando, muchas gracias, ese arco tiene 315 metros, que sostiene los cables en la cubierta. Ya no se ven lastimosamente bien, ¿verdad? Pero de ese arco salen la cantidad de cables que soportan el techo. Ahí se ve. ¿Ven? De ese arco, que es una estructura autoportante, cuelgan los cabos que soportan el techo. Estructura espectacular. La siguiente, por favor. Eso es desde dentro para ver simplemente la parte del techo, ¿verdad? Allá al lado izquierdo aparece, ¿verdad? Una parte del techo. Y se ve, por supuesto, el campo. Es una foto desde la gradería. ¿Es un techo móvil? ¿Es un techo...? Sí, móvil. Retráctil, por decirlo de alguna manera. Y para eso, esta estructura que tenemos acá en el medio, ¿no? Ese ya es para el tema de... ¿Ustedes escucharon alguna vez de la Cruz de San Andrés? ¿Nunca escucharon hablar? ¿No? Bueno, la Cruz de San Andrés es un rigidizador de estructura. En los tinglados, vamos a suponer un tinglado con 4 pilares. ¿Verdad? Un tinglado tiene 50 por 50 y 4 pilares. ¿Verdad? Estos pilares, P1, ustedes ubíquense mentalmente, P1 y P3, P1, P2, P3, P4. El P1 y el P4 están unidos con un cabo. Es lo mismo que sería la diagonal de nuestro tinglado. Y el P2 y el P3 también están unidos con cables que forman una cruz. Esa cruz se le llama Cruz de San Andrés. Tiene origen histórico, pero lo que hace es utilizar la estructura. Esta estructura puede servir de repente para la cantidad de cámaras que muchas veces hay cámaras que recorren de forma fija, en forma longitudinal y transversal, aparte de los drones. Hay cámaras que recorren longitudinal y transversalmente la transmisión de un partido. Ya. Entonces, la comparativa entre ambos. Arco con presión, carga pesada, alta estabilidad. Es autoportante, tanto esa palabra. El cable, tracción, carga ligera, requiere tensado, ¿verdad? Y rigidizadores que ya dije nada. Ambos son eficientes si tienen la forma adecuada. Bueno, ¿cuánto nos queda? 2. ¿Qué está ahí? No, hablo de tiempo. 10 minutos. 10 minutos, ya, estamos viendo bien. La comparativa es esa, el diseño arquitectónico. La estructura debe coincidir con la forma funicular. La forma va a tener que ser la forma funicular. El diseño estructural de la etapa conceptual, hay que pensar cómo proyectar. Y la trayectoria de las cargas guía la forma. Nosotros estudiamos primero el cable, ¿verdad? Que tiene esa forma, y esa es la que va a guiar, en el caso del arco, la forma del arco. Por favor. Esto serían unas conclusiones nomás de cierre. Hay que dice, en grandes luces, la forma es técnica y poética. Ahí me estoy volviendo medio arquitecto al escribir. Es técnica y poética. ¿Eh? La estructura debe ser celebrada, nunca oculta. ¿Por qué vamos a tapar si la estructura es algo bello, lindo?
mostremos. Y incluso con la tecnología que tenemos hoy, resaltemos. Ese arco del estadio de Wembley está iluminado desde fuera. Por la noche, entonces ese arco brilla. De distintos colores. ¿Eh? De distintos colores. De distintos colores. Con la tecnología ahí tenemos el caso de nuestro puente con la bandera paraguaya. Colores LED, de la luz LED. Comprender arcos y cables permite diseñar con sentido estructural y expresivo. Bueno, ¿ustedes tienen alguna duda sobre esta clase? ¿Alguna pregunta? Tenemos que interactuar más. Estamos haciendo que esta clase sea totalmente pasiva. Ustedes escuchan nomás. Así se pierde el interés. Por favor, tenemos que trabajar con más interactividad. ¿Alguna pregunta por lo menos? Perdón. La Cruz de San Andrés fortalece algún esfuerzo. Sí, rigidiza. Rigidiza. Por ejemplo, si yo tengo una estructura de este tipo, ¿verdad? Esta estructura, si yo le coloco aquí, yo no sé si ustedes están viendo. A ver la luz, por favor. Si le coloco a este arco, un cabo aquí, ¿qué está haciendo ese cabo? Está haciendo que ese arco, vamos a decir, no se abra. El arco está cumpliendo una función, está haciendo que no se abra mi estructura. Si tenemos una estructura así de dos componentes, le coloco una horizontal y esa horizontal hace que esto no se abra, ¿verdad? Que permanezca en el estado más, digamos, indeformable, que es el triángulo. La próxima clase vamos a mostrar eso. La figura indeformable es el triángulo. Entonces lo que estamos haciendo es prácticamente triangularizando. Hubo que preguntar. Estamos prácticamente triangularizando esa estructura, que si bien no es precisamente un triángulo en la parte superior, al colocarle el rigidizador en la cruz de San Andrés, estamos rigidizando los pilares opuestos, diagonalmente opuestos. Una consulta válida, ¿no? Que nosotros estemos agregando un elemento más para rigidizar, ¿significa que estamos agregando un elemento más que va a recibir cargas? El rigidizador sí. El rigidizador sí. Nosotros, por ejemplo, eso que hicimos acá, cuando él apoyaba sus manos en esta parte central y que nosotros podíamos agregarle una cercha, por ejemplo, eso está recibiendo carga. Puede ser compresión, tracción. Pero sería la carga, por ejemplo, en el caso de los puentes, de la calle misma. Sí. Todo eso está recibiendo Cargas. Compresión y tracción. Ayúdanos a preguntar. ¿Cómo se contrarresta cargas horizontales? Sí. Contrarresta. Sí, van en contra los rigidizadores, contrarrestan las cargas horizontales. Ingeniero, Señor. en un edificio alto, por ejemplo, es justamente contrarresta el tema de la carga horizontal del viento. Sí, así mismo. El viento que hace, cómo actúa en un edificio. Para tumbar, el viento tiende a la carga de viento tiende a tumbar el edificio, ¿verdad? Y esos anclajes opuestos del mismo lado, ¿verdad? De donde viene el viento, vamos a tener que traccionar con esa zapata o con esos pilotes, ¿verdad? Después tenemos las estructuras típicas de autoportantes, ¿verdad? Que el autoportante es aquel que no tiene cabos, que no tiene tensores o vientos, también se le llama, ¿verdad? No tiene tensores. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel es una torre autoportante.
hay estructuras de electricidad que son autoportantes, tienen una forma reticulada pero autoportante. Y otras, como las antenas de sección constante, que sí necesitan tensores. Son dos tipos de estructurales diferentes. La autoportante no necesita tensores y la antena de sección uniforme necesita tensores, al menos 3. Formando entre ellos, ¿cuánto? 120 grados. Eiffel se guió, su ingeniero que proyectó la torre, se guió en la naturaleza. Ustedes se dan cuenta que, fíjense por ejemplo en la planta del cocoteo. Fíjense en la planta del cocoteo. Hace esto y después hace esto. ¿Ven? Esta es la forma en que la naturaleza le agrega elementos donde necesita. ¿Sí? La naturaleza hizo que este árbol tenga aquí mayor cantidad de masa, mayor cantidad de fibras. Y esto decidió el ingeniero Eiffel para hacer su torre. Esa curva es prácticamente guiada o, por decir de alguna manera, tomada de la naturaleza. Que es sabia. La naturaleza es sabia. Lo coloca donde no necesita. La parte a partir de aquí ya es prácticamente cilíndrica porque ya no necesita tan traccionada, por supuesto, esas fibras tremendamente traccionadas, pero ya no necesita tantas. En cambio, ahí donde necesita varias para evitar el tumbamiento del árbol, entonces tiene esta forma. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces es todo por hoy. Muchas gracias.